Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mirna Sánchez y voy a proceder a explicar qué es un diagrama de bloque y qué es la fórmula de Mason y por qué estos dos temas están correlacionados directamente. Primero que todo, quiero ubicar nuestro tema en el plano académico, es decir, en qué punto nos encontramos, por qué vemos esta materia después del quinto semestre de Ingeniería de Sistemas y por qué es tan importante comprenderlo como profesionales. En este diagrama circular muestro la información desde lo más general hasta lo más específico. En lo más exterior del círculo nos encontramos con la Ingeniería de Sistemas, que es la carrera que estudia no solo los sistemas computacionales, sino también los sistemas sociales, culturales, administrativos, jerárquicos, empresariales, entre otros muchos más, ya que mientras que contenga elementos que tengan funcionalidades individuales y que a partir de procesos que se puedan mostrar en algoritmos cumplen una función, se puede considerar un sistema y es estudiable para nosotros. Luego, en la rama siguiente nos encontramos con la ingeniería de control, que aplica la teoría de control para diseñar, planificar y desarrollar sistemas con comportamientos deseados. El siguiente, haciendo zoom al esquema, nos encontramos con el sistema de control, que es la materia en donde podemos encontrar este tema, aunque en lo particular estamos ubicados en simulación. Si hacemos zoom, también nos encontramos con el álgebra de bloques, que es la rama matemática que alberga el tema. En el siguiente, el diagrama de bloques, diagrama de transferencia y por último, la fórmula de Mason, que es una forma de simplificar el diagrama de bloques a través de una gráfica de señales. Antes de definir qué es la fórmula de Mason, primero tenemos que hablar y tratar el tema del diagrama de bloques de una manera práctica y teórica. Lo primero que nos encontramos son con los componentes. Tenemos los bloques o las cajas, que son todos aquellos procesos que existen dentro del sistema. Luego tenemos las señales, que están representadas con flechas, y estas son las direcciones de los procesos del sistema. Luego tenemos los puntos de suma, que son encuentros donde pueden llegar las señales y donde se realizan operaciones algebraicas para continuar con la dirección del proceso. Luego tenemos las bifurcaciones, que se representan con puntos rellenos oscuros dentro del diagrama para poder representar la división de una señal, que va a mantener su mismo valor luego de dividirse. Acotando también tenemos la E, que significa error, y es la diferencia que hay entre la operación algebraica de dos entradas, como podría ser A y B, con una salida A, B. Y ahora procedo a explicar las reglas, pero creo que mejor voy a cambiar de ubicación. Reglas y o propiedades del álgebra de bloques. El objetivo general de esto es la reordenación y la simplificación de los diagramas de bloques, ya que a partir de un diagrama de señales, que lo voy a explicar más adelante, podemos entender de una manera más general cómo funcionan las direcciones de los procesos dentro del diagrama. Son 8 reglas y o propiedades que se demuestran a partir de estas imágenes que están acá. Tenemos la propiedad conmutativa, que se representa así. Tenemos que esta sección del diagrama de bloques, dos puntos de suma, B y C, y una entrada A. ¿Qué demostramos acá? Que así invertamos la posición de los puntos de suma, que son B y C, el resultado va a ser el mismo. En este caso es A menos B más C. Claro, el resultado cambiaría si los puntos de suma invierten sus signos, pero este no es el caso. Luego tenemos la simplificación, que es la propiedad en donde si tenemos dos procesos, G1 y G2, los cuales se someten a una entrada A, podemos simplificarlos a un solo proceso, a un solo bloque, que sea G1 por G2, obteniendo de igual manera la salida de A, G1, G2. La asociativa es similar a la propiedad pasada, solo que con una entrada A, un proceso G1 y un proceso G2 que están separados, de hecho están en paralelos, pasan luego a su convergencia en un punto de suma y luego obtenemos un resultado AG1 más AG2, ya que ambas están multiplicadas por la entrada. Esto se puede simplificar en un solo bloque en donde ya estén las dos operaciones G1 y G2. Tenemos la inversa, en donde tenemos una entrada A, un proceso G1 o G, porque en este caso solamente estamos manejando uno solo. Luego tenemos un punto de suma y por último la salida. Pero debemos de darnos cuenta de la entrada B, que surge por medio del punto de suma. Entonces, ¿qué pasa cuando necesitamos pasar este punto de suma para antes del proceso? Es decir, moverlo en esta misma línea, en esta misma trayectoria, pero hacia atrás. Bien, va a ocurrir una multiplicación por menos 1 a este proceso. Se representa de la siguiente manera: B sobre G, es decir, G por menos 1, vamos a pasarlo entonces antes del proceso y en el punto de suma va a ocurrir A menos
B sobre G, usando para la salida como A por G menos B, que también podemos representarlo como G por, entre paréntesis, A menos B sobre G. ¿Por qué? Porque si utilizamos una multiplicación de fracciones nos vamos a dar cuenta de que en la asociativa de G por A va a quedar GA menos la operación de estas dos fracciones de G sobre 1 menos B sobre G, resultando como a partir de la eliminación de ambas G, B sobre 1, y quedaría G por A o A por G menos B. Luego tenemos la propiedad distributiva. Tenemos una entrada A, una entrada B, un punto de suma en donde la señal entra por un proceso y luego sale. Sale como A por G menos B por G, porque también se puede representar como G entre paréntesis B menos A. Esto se entiende que el proceso se le aplica a la multiplicación de ambas entradas. Entonces, para representar este diagrama de otra manera, tenemos que la entrada A y la entrada B entran en cada proceso, pero no sería G1, G2, sería G1 y G1, solamente que partido en dos partes. Entonces, pasaría en la primera señal a AG, en la segunda señal como BG, y luego ahí es que entra al punto de suma y va a ser AG menos BG. La propiedad del cambio de bifurcaciones es de que tenemos una entrada A, un proceso G y luego una entrada AG. Pero en este caso, luego del proceso viene una bifurcación. Por ende, tenemos el AG, la salida de AG, en dos caminos distintos. Cuando queremos cambiar esta bifurcación para antes del proceso, utilizaremos la entrada A, luego la bifurcación de esta entrada A por dos procesos llamados igual, como G, y tendremos dos salidas llamadas AG. Luego tenemos el caso opuesto a este anterior, el cual es el cambio de la bifurcación, pero para adelante del proceso. Entonces, si tenemos una entrada A, un proceso G, y una bifurcación de la A, obteniendo así un resultado AG y un resultado A, es decir, son distintas las salidas, para cambiar esta bifurcación para adelante del proceso, ocurrirá lo siguiente. Una entrada A, un proceso G, obteniéndose así AG, pero luego del proceso derivamos, entre comillas, este resultado AG para multiplicarlo con 1 sobre G, obteniendo así el valor de A. Entonces, ubicando esto en un ejemplo matemático sería 4 por 5. 5 es G. Entonces, tendríamos que el resultado es 20, pero para volver al resultado de A, vamos a multiplicar este 20 por 1 sobre 5, que es 1 sobre G. Entonces, 20 por 0.2 será 4, que es el valor de A. La octava regla, llamada lazo cerrado o retroalimentación, va a tener una entrada A, un punto de suma, dos operaciones G1 y G2, un punto de bifurcación que va a guiar de una a otra y señales que conectan y cierran el círculo. Vamos a resumir todo esto en una entrada A, un solo proceso que va a albergar la división de G entre 1 más G1 por G2 con una salida B, independientemente del valor. Así que esas son todas las reglas y o propiedades del diagrama de bloques. Ahora pasamos a la fórmula de Mason. Entonces bien, partimos del diagrama de transferencia. Uno de los métodos que podemos utilizar es la fórmula de Mason, que es una forma mucho más simple de representar un diagrama de bloques, es decir, ahorrándonos los pasos de simplificar proceso por proceso. El paso número 1 es transformar el diagrama de bloques en un diagrama de flujo de señales, el cual representaremos las entradas, las salidas, las bifurcaciones y los puntos de suma como puntos rellenos en este diagrama de flujo de señales. En este caso, que formulé bastante simple, tenemos una entrada, una salida, dos bifurcaciones y dos puntos de suma, dándonos un total de 6 puntos en este diagrama de flujo de señales. Tenemos también 3 bloques con sus respectivos valores, donde las direcciones o señales que salen de la trayectoria principal son 2 nada más. Entonces vamos a conocer los términos dentro de este nuevo diagrama. Los lazos son los caminos en donde podemos dar una vuelta completa a un punto sin volverlo a tocar más de 2 veces. El caso del lazo 2 a 3, donde el 2 pasa por el 3, se devuelve por el proceso del valor K en negativo, del valor menos K, y vuelve a su posición original. Y luego tenemos el lazo del 1 al 4, donde pasa por el proceso 1, porque no tiene un valor en específico, y se regresa al 1. ¿Cuál es la fórmula de Mason? Es la fórmula de transferencia del sistema.
y se representa así. G entre paréntesis S es igual a 1 sobre delta, que delta van a ser los determinantes del sistema, por la sumatoria de la ganancia del trayecto directo, que es TI, por el determinante de la trayectoria directa, que es delta sub I. Consideramos a delta como 1 menos la sumatoria de todas las ganancias de los lazos individuales. En este caso entendemos que tenemos dos lazos. L1, que es el punto que pasa de 2 a 3, simboliza el valor de menos 16K sobre S más 0.8. El segundo lazo, que es L2, simboliza el valor de menos 16K sobre S más 0.8, todo esto multiplicado por S. ¿Por qué? Porque sumamos la S que está por fuera del 2 al 4 del 1 sobre S. Volviendo a la fórmula de delta, le sumamos la sumatoria de ganancias de los productos de todos los posibles pares de lazos que no se tocan. Y luego también en esta fórmula, cosa que no vamos a aplicar en este caso, tenemos la sumatoria de las ganancias de los productos de todos los posibles tríos de lazos que no se tocan, obteniendo como resultado del proceso de delta es S al cuadrado más 16K más 0,8 entre paréntesis por S más 16 sobre S más 0,8 entre paréntesis S. El T1, que es la ganancia total de trayectoria, se representa como 16 sobre S más 0,8 por S. Todo esto en paréntesis, ¿cierto? El valor de delta sub I, que es el determinante de la trayectoria directa, en este caso no hay ningún lazo que no toque la trayectoria número 1, que es la única que tenemos, así que el valor va a ser 1. Ahora sí, volviendo a la fórmula principal, ya que obtenemos cada uno de sus valores por individual, vamos a operar con la fórmula de Mason. Hemos de recalcar que la sumatoria de T1 no se efectúa porque solamente tenemos una trayectoria principal. Dándonos la fórmula hasta los momentos reemplazada de esta manera. 1 sobre delta vamos a operarlo con 1, que es el valor de delta sub I. Y nos quedaría así la fórmula. Vamos a operar estos dos factores que nos quedan y vamos a obtener como resultado final G entre paréntesis S es igual a 16 sobre S al cuadrado más entre paréntesis 16K más 0,8, todo esto por S, más 16, obteniéndonos así la simplificación de este diagrama de bloques partiendo de este diagrama de flujo de señales. Así que bien, espero que les haya gustado mi explicación y nos vemos en la próxima. ¡Chao!